Muy bien, buenos días a todos. Gracias por estar acompañándonos en el lanzamiento de este informe, en estas circunstancias tan particulares de emergencia sanitaria, pandemia, aislamiento social, que justamente pone de relieve las desigualdades estructurales de la sociedad que afectan de manera particular a la población trans. En este momento mi rol va a ser únicamente de moderadora, así que me parece lo más importante darle la palabra a Víctor Madrigal Borlós, que va a hacer una introducción y comentarios del informe. Muchas gracias, Víctor. Víctor es el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación, de identidad de género de Naciones Unidas. Es un orgullo y un placer poder contar contigo hoy acá en este encuentro. Y Víctor, cuando tú quieras, puedes comenzar. Muchas gracias. Buen día a todas, a todos, a todes. Espero que se encuentren bien en estas circunstancias inciertas en las que nos encontramos todos en este momento. Les saludo desde Washington, el lugar donde estoy haciendo el aislamiento que me toca. Y agradezco profundamente a las organizaciones que me han invitado a ser parte de este lanzamiento. Lanzamiento que me parece particularmente importante porque el desarrollo de herramientas que permitan comprender la realidad vivida de las mujeres trans privadas de libertad desde una perspectiva de experticia de vida y experticia de mujeres trans privadas de libertad es particularmente esencial. Mi trabajo, no solo como experto independiente, pero particularmente como miembro del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, me llevó a muchos lugares de privación de libertad. Estaciones de policía, centros de detención administrativa, prisiones, hospitales psiquiátricos, centros de detención de adolescentes y niños. Y en todos estos centros era siempre una constatación preocupante, complicada, el hecho de que en una gran mayoría de ellos la argumentación es que personas trans y personas gays y lesbianas de alguna manera no existían. Era muy común para mí llegar a centros de privación de libertad y escuchar a las autoridades administrativas decir que no poseían, por ejemplo, los recursos sanitarios necesarios para la vida diaria de una persona trans porque esas personas no existían. Y lo mismo con las mujeres lesbianas, con los hombres gay y otras poblaciones y comunidades. Esto es un fenómeno que yo he caracterizado en mis informes como el fenómeno de negación, la idea de eliminar del récord histórico, programático y operativo las existencias y las realidades de personas trans. Y por eso, desde el inicio de este informe, me resulta importante, significativo el título elegido para él. Porque esta idea de invisibilidad, pero que no es una invisibilidad creada por las poblaciones y comunidades mismas, sino por un sistema que se dedica a eliminar estos datos, y vamos a hablar un poquito de datos en un momento, es algo que me parece significativo y que realmente tiene una resonancia particular con mi experiencia al haber visitado estos centros de privaciones de libertad. Por supuesto, después de la entrevista administrativa, era para mí muy común encontrar que después de algunas horas y en mi segundo día de visita, realmente la textura de estas poblaciones, estas personas comenzaba a surgir y estas experiencias de vida comenzaban a surgir y fue una gran cantidad de experiencias que he logrado tener de entrevistas, conversaciones que he tenido con personas privadas de libertad y particularmente con mujeres trans privadas de libertad
que me han llevado a la convicción de que herramientas como la que se lanza hoy son de una particular importancia para asegurar que se elimine estos mecanismos de invisibilización. Muchos de ustedes saben que yo soy experto independiente con el mandato de proveer visibilidad a la problemática de violencia y discriminación. Y por lo tanto, considero que la emisión de este tipo de diagnóstico, de herramienta, es una alianza fabulosamente importante para lo que el mandato tiene que realizar, que es dar visibilidad a la problemática, a las experiencias de vida y a los diagnósticos relacionados con el propósito de proveer a los estados con asesoría sobre las medidas efectivas que pueden ser tomadas en este sentido. Desde ya les comento que este informe me evocó un vínculo importante con el informe que el mandato emitió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2018, que es el informe que se refiere al reconocimiento legal de la identidad de género, y en el cual hay una argumentación importante que conecta este reconocimiento legal con la realidad de que el basamento fundamental del respeto a los derechos humanos de las personas trans es el reconocimiento que ninguna persona nace para desempeñar un rol predeterminado en la sociedad. En este principio de que el respeto a los roles que las personas construyen para sí mismas está el basamento del respeto a los derechos humanos y que este rol puede ser único y distinguible de todos los demás, una realidad reconocida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 24, es que radica mucha de la teoría sobre la cual creo que se basa el trabajo que realiza también este informe. Y también el vínculo fundamental que existe entre el reconocimiento legal de la identidad de género, un reconocimiento sencillo, un reconocimiento que no esté revestido de requisitos complejos, es que radica también el reconocimiento de otros derechos como la salud, la educación y la vivienda. Yo ahí hice una reflexión en ese informe y les invito realmente a que vean este informe como una herramienta viva para contribuir a su trabajo. Hago una conexión con el hecho de que la negación del reconocimiento legal y de la identidad de género es, desde mi punto de vista, una ruptura fundamental del deber estatal de la protección de los derechos humanos de las personas trans. Y que esta ruptura fundamental se deriva de una cierta intencionalidad. Esta intencionalidad es mandar un mensaje de lo que los estados consideran que es una buena ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que los estados que han tomado medidas para asegurar el reconocimiento legal de la identidad de género son estados, y sé que hay algunos estados representados en este seminario, así que espero poder escuchar mucho las visiones que surjan de esas compañeras. Pero esos estados lo que están haciendo es mandar un mensaje de que las mujeres trans son efectivamente buenas ciudadanas, que su existencia es una existencia que no es contraria bajo ningún aspecto a los valores de la sociedad, que no se considera una existencia patológica y que no se considera una existencia que de ninguna manera sea contraria a los valores sociales. Por eso es que es importante también desconstruir tantas normas que criminalizan tanto en derecho o en consecuencia las existencias trans. Sabemos que hay una gran cantidad de países alrededor del mundo, por suerte son pocos en nuestro continente, en el cual las existencias trans son criminalizadas, pero en nuestro continente sí son muy comunes los reglamentos, por ejemplo, de buenas costumbres, exigiendo algún tipo de vestimenta o hablando de cierto tipo de regulación en el uso del espacio,
que tienden a criminalizar a las personas trans y a crear dinámicas complicadas de vulnerabilidad para estas poblaciones. Por eso es que me parece importante esta herramienta que está siendo emitida. Esta herramienta toca algunos puntos fundamentales de lo que coincido, es un diagnóstico sobre cómo desconstruir la vulnerabilidad de las existencias de las mujeres trans. El primero de ellos, la inexistencia de datos estadísticos que permitan entender exactamente cuál es la situación de estas mujeres y cuál es su situación con respecto a la integración social en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda particularmente y también el trabajo y el acceso a diferentes opciones de trabajo y el acceso también al reconocimiento de protecciones para las diferentes esferas de trabajo informal y particularmente el trabajo sexual. El informe me parece que hace un recorrido panorámico sobre estos diferentes sectores, brinda herramientas muy concretas sobre cómo puede ser la instrumentación por parte de los estados de una garantía de derechos y les dejo con dos reflexiones, aparte de la felicitación por el trabajo que ha sido realizado. La primera de ellas es mi entusiasmo por utilizar herramientas como esta en el desarrollo de mi trabajo y particularmente cuando hago visitas de país y establezco conversaciones con sistemas de justicia y sistemas penitenciarios. Va a ser enormemente importante herramientas esta y herramientas como esta. Y lo segundo, hacerles una invitación para que recuerden que este mandato que ustedes construyeron, yo nunca tomo crédito en la creación ni en la prolongación del mandato. En este mandato reside la posibilidad de utilizar los mecanismos que están a disposición del mandato para reforzar algunas de las tareas y recomendaciones que ustedes han realizado en este informe. Quedo desde ya a las órdenes de todas ustedes, de todos ustedes, para que hagamos esta tarea en forma conjunta. Les envío un abrazo virtual fuerte y muchísimas gracias por esta invitación a esta conversación que me parece tan importante. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy interesante. Gracias por introducir tan bien el reporte y por tu labor tan comprometida desde hace años en la defensa de los derechos humanos. Y muy interesante también el fenómeno de negación, que creo que es un eje central que recorre todo el informe. Y antes de pasar a darle la palabra a las expositoras, creo que coincido que este informe tiene dos ejes centrales que lo potencian. El primero y el más importante se vincula con las autoras, a quienes ya voy a presentar. Es un informe vivo y sensible, en el sentido que quienes escriben mayoritariamente este informe son también las protagonistas de aquello que se describe y se informa, son las expertas. Y el otro eje importante tiene que ver con la conformación de las organizaciones que encararon este proyecto. Son 9 organizaciones de defensa y derechos humanos, que me parece muy importante mencionarlas: Almas Cautivas, Casa de las Muñecas Tiresias, Casa Hogar Paola Buenrostro, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, de Justicia, Justicia para las Mujeres, el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria en la Nación de Argentina, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. O sea, es decir, este entramado implica organizaciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones lideradas y conformadas principalmente por mujeres trans. Creo que ahí radica una de las principales riquezas de este informe. Y antes de darle las palabras, también quiero hacer un especial reconocimiento a 2 autoras que no están presentes en esta instancia, que son Josefina Alfonsín y Geras Contreras, que también formaron parte del equipo de trabajo. Muy bien, ahora le voy a dar la palabra a Teresa García Castro, autora del informe, asociada principal de WOLA. Y te voy a pedir, Teresa, si nos puedes hacer una presentación metodológica del informe. Te voy a dar 5 minutos, ¿sí? Muchas gracias.
Y muchas gracias, María. Primero, reiterarle mis agradecimientos por acompañarnos en el día de hoy. A todos los que nos están viendo, espero que todas y todas estén gozando de buena salud, tanto física como mental. Y bueno, hace meses atrás, cuando pensábamos lanzar este informe, nunca imaginamos que sería en las circunstancias que nos enfrentamos hoy. Sin embargo, creemos que no pudimos haber lanzado el informe en un mejor momento, en primer lugar por la relevancia del tema, pero en segundo lugar también porque se hace necesario visibilizar y hacer una llamada de atención sobre este colectivo que está en circunstancias de vulnerabilidad y de alto riesgo. En primer lugar, las personas privadas de la libertad y en particular sobre las mujeres trans. Para hablarles un poquitico de cómo estuvimos haciendo este informe, quiero decir que, como mencionó María, es el resultado de un esfuerzo colectivo del Grupo de Trabajo de Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamientos en América Latina y el Caribe, que coordinan 3 organizaciones, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, IDPC, de Justicia, y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Este grupo reúne alrededor de 15 organizaciones de la región y en conjunto trabajamos para reformar políticas de drogas y reducir el encarcelamiento que ha afectado de manera desproporcional a las mujeres de la región, a sus familias y a sus comunidades. Nuestros estudios se enfocan en temas que han sido poco visibilizados, como trabajos de prisión preventiva, mujeres que cultivan coca y amapola, y hace alrededor de un año ya empezamos a trabajar en este informe sobre mujeres trans privadas de la libertad. Y decidimos enfocarnos en este tema por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque es alarmante la ausencia de estándares y políticas públicas en los países latinoamericanos sobre la atención y el cuidado de personas LGBTI privadas de la libertad. En particular, la ausencia de protecciones sobre la discriminación, el abuso y la violencia que sufre este colectivo. Y en segundo lugar, como mencionaba Víctor, a lo largo de la región existe vacío de información y estadísticas desagregadas, en particular con perspectiva de género. Y también esto no ha permitido dimensionar el vínculo entre políticas de drogas y encarcelamiento de las mujeres trans. Es decir, los debates sobre los daños devastadores de la llamada guerra contra las drogas en América Latina a menudo no han tenido en cuenta el impacto en las comunidades LGBTI, y este problema se ve agravado por la ausencia de información. Por lo tanto, decidimos desarrollar este estudio que se basó en un enfoque de investigación participativa, es decir, en el cual las mujeres trans que nos acompañan hoy han liderado este proceso. Este informe incluye entrevistas a profundidad, así como testimonios y documentos de talleres y grupos focales de organizaciones que se enfocan en este tema. Y bueno, para cubrir la falta de datos estadísticos, se desarrolló un cuestionario de alrededor de 26 preguntas que mandamos a organizaciones en toda la región para compilar y sistematizar la información. Además, como mencionaba María, este informe cuenta con valiosos testimonios de las historias de vidas de estas mujeres con las cuales tengo el placer de compartir hoy. De manera general, nuestro informe es una primera sistematización y aproximación al tema, pero tenemos claro que falta mucho camino por recorrer y solo queremos llamar un poco la atención sobre este tema y promover un poco algunas reformas de políticas que los estados deberían estar tomando en cuenta. A nuestro entender, el informe es bastante innovador por 3 aspectos fundamentales, algunos de los cuales se han mencionado, pero quiero enfatizar, en primer lugar, por sistematizar el marco de protección de derechos de las mujeres trans privadas en libertad, a 3 niveles, al nivel internacional, nivel regional, pero más importante al nivel nacional, y va a los compromisos que los estados ya han hecho con sus ciudadanos. En segundo lugar, porque recoge los datos sobre esta población, no solo las condiciones de vida en contextos de encierro, sino también esas desigualdades estructurales previas a la detención, que hace que este grupo sea un grupo más vulnerable.
Y finalmente, pues recoge las experiencias de luchas y estrategias de resistencia de estas mujeres quienes están liderando el movimiento y además están demandando la defensa por sus derechos. Ellas son las protagonistas de las acciones y nos han acompañado también en esta investigación. Este proceso incluye la identificación de buenas prácticas en la región, y ahí señalamos algunos países que han implementado medidas o normativas en sus legislaciones que consideramos que han sido positivas, pero también hacemos una lista de recomendaciones de políticas para que los estados implementen medidas. Y estas recomendaciones son de manera más generales, en las cuales algunas de nuestras compañeras van a profundizar un poco más, pero también van a especificidades durante el proceso de ingreso a la prisión, durante la estadía en prisión y luego en el proceso de reinserción, para que de alguna manera los estados garanticen el ejercicio pleno de la dignidad y la protección de los derechos humanos de esta población. Y bueno, yo lo voy a dejar ahí para darle la palabra a mis otras compañeras, quienes van a profundizar un poquito más en estos temas. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Le voy a dar la palabra ahora a Ari Vera Morales, autora del informe también, presidenta de Almas Cautivas y de la importante red Córpora en Libertad. Ari, te vamos a pedir si nos puedes hacer una presentación de los aspectos más regionales del informe, que puedas hacer mención también a lo normativo y a las principales recomendaciones que recoge el informe. Hola, hola a todas, a todos, a todes desde México. Y bueno, esperando que todos estén a salvo en sus respectivas casas. Muchas gracias, María, gracias a Wola por invitarnos a este importante informe que para nosotras, las mujeres trans, es súper, súper, súper necesario e importante en estos momentos. Y sí, efectivamente, Teresa comentaba hace un momento la importancia del marco de protección de derechos de las personas LGBTI, sobre todo las mujeres trans privadas de la libertad. Y lo importante de este informe, que incluye este cuadro que nos puntualiza y nos coloca geográficamente donde estamos colocados. Y como sabrán, la mayoría de las personas que estamos aquí, que somos coautoras de este informe, pero que estamos en los centros penitenciarios, vemos cómo esta protección de derechos a nivel internacional no se plasma en la realidad y en la cotidianidad de las personas trans privadas de la libertad. Y ese es el reto en lo que nos presentamos día a día, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil. Nos encontramos con centros penitenciarios que pareciera fragmentos de Estado o estados fragmentados en la periferia de la protección de los derechos. Si bien en este mismo cuadro podemos encontrar que en tanto de manera vertical como de manera horizontal Argentina como cumple con todas estas palomitas, pero también encontramos estados en donde solamente reconocen una constitución, o sea, en su constitución solamente reconocen el principio de igualdad. Y si hablamos de la armonización de la protección de derechos de las personas trans, pues vemos que las cárceles es el último espacio geográficamente el estado donde llega estas protecciones de los derechos. Y eso es precisamente lo preocupante. Y muchas veces en estos mismos estados en donde existen leyes de identidad de género que reconocen la identidad de género, aún dentro de estas cárceles en donde está esta misma legislación, no se reconoce la identidad de género de las mujeres trans privadas de la libertad. Ese es uno de los principales retos, cómo armonizar en el sistema de protección de derechos humanos desde lo internacional, lo regional, lo nacional, lo local, a los reglamentos de los centros penitenciarios. Pareciera un largo camino, pareciera un largo tramaje y pareciera que entonces existen estados o que el mismo estado fragmenta la legislación, la protección de los derechos, la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y si hablamos desde perspectiva de género y hablamos de personas trans, aún mucho más se ve irrealizable. Entonces, esto precisamente es lo importante de este informe, cómo nos coloca en la geografía de la protección de los derechos humanos. Y también nos coloca a las personas, a las mismas organizaciones,
Por ejemplo, desafortunadamente no pudimos estar la organización civil ante las reformas de las reglas Nelson Mandela, porque también dentro del mismo colectivo pareciera que esta agenda, dentro del mismo colectivo LGBT, la agenda de las personas privadas de la libertad no está colocada en el punto de interés, y a veces pareciera que también causa escozor o causa pena. Entonces son grandes los retos, las recomendaciones son muchas, no me quiero comer el tiempo de mis demás compañeras, lo voy a dejar en estos momentos desde ahí, pero por supuesto que es un informe que tenemos que leer, que tenemos que acompañar, que tenemos que leerlo desde muchas perspectivas y sobre todo deconstruir los prejuicios que se tienen sobre las mujeres trans privadas de la libertad. Un saludo a todas. Muchas gracias, Ari. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Alba Rueda. Ella es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina. También aportó, entre otras cosas, su testimonio al informe. Y Alba ahora nos va a presentar el diagnóstico de Argentina y probablemente también cuáles son los desafíos a futuro. Bien, buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy muy feliz de poder presentar un informe que no es de mi autoría, pero que me parece que es un aporte fundamental para poder trabajar justamente desde las perspectivas de las políticas públicas, pero también poder pensarlo y dándole valor a lo que está sucediendo hoy en Argentina. Y es que muchos de los logros de este diagnóstico que se pone a Argentina bajo estándares, digamos, estándares aceptables sobre la situación carcelaria de personas trans, han sido logros de las organizaciones sociales. Así que una primera caracterización es poder poner en valor las luchas sociales que llevan adelante tantas organizaciones sociales respecto a los logros que podemos ver aquí. Logros que, por supuesto, están atravesados no solo por un plano normativo, sino por las intervenciones en casos puntuales. Y ahí creo que cuando hablo de casos puntuales nos enfrentamos también a una situación mucho más genuina y real de lo que está pasando hoy en los sistemas penitenciarios en Argentina, y es que justamente esta fragmentación de la que estaba hablando Ari la podemos encontrar no solamente en situaciones particulares, sino en prácticas institucionales. Entonces, ahí nuevamente todo el conjunto de población travesti trans se ve atravesado por prácticas institucionales discrecionales que generan un doble estándar. Y sobre ese doble estándar, prácticas particulares que generan una vulneración y violencia institucional muy profunda. En línea general, el informe lo que presenta es a Argentina cumpliendo con una serie de estándares e indicadores que ya estableció la metodología del informe en la Constitución, sobre una ley de actos discriminatorios, sobre una ley sobre violencia en contra de las mujeres, sobre la ley de identidad de género, sobre el cambio registral del nombre y el sexo en la documentación, y que además existen normativas, en realidad existen resoluciones que trabajan sobre el alojamiento de las personas trans en prisión. Y estas cuestiones cumplen con esos estándares. Los datos estadísticos que contamos en Argentina surgen en el Servicio Penitenciario Federal a partir del año 2017, y eso involucra una caracterización de la población trans privada de la libertad, donde mayormente se encuentra tanto en el servicio penitenciario bonaerense con un 42% y el servicio penitenciario federal con un 30%. Después, otro dato también muy particular, pero creo que esto da cuenta de la trama de las violencias en Latinoamérica, y es que 7 de cada 10 mujeres trans y travestis se encuentran detenidas por infringir la ley de estupefacientes. Y esto es un dato alarmante. Y otro gran punto también para poder situar en este informe es que justamente es la enorme discrecionalidad con la que se dicta la prisión preventiva para las personas trans. Casi el 80% de las personas
travestis y trans en Argentina se encuentran privadas de la libertad, las personas que se encuentran privadas de la libertad se encuentran sin condena firme, y esto también es un dato para poder trabajar sobre el sistema de justicia. Otro dato también significativo es que el 42% de las personas trans y travestis privadas de la libertad son de nacionalidades de países limítrofes o latinoamericanos, y esto implica obviamente una discrecionalidad también dentro del sistema jurídico y las prácticas. Y después las condiciones en los contextos de encierro son caracterizadas como tanto en el alojamiento como en el sistema de salud y violencia institucional, como situaciones graves, sobre todo, digamos, viendo las prácticas concretas que se llevan. Y respecto a este último punto que vos marcabas, que era cómo eran las propuestas para poder encarar el trabajo a nivel de políticas públicas, me parece que es justamente poder recuperar la propuesta que se hizo desde este informe, hacer todo el trabajo junto con las organizaciones sociales que vienen desarrollando estas luchas sociales, o sea, acompañar y traducir en políticas públicas gran parte de las agendas sociales que llevan adelante las organizaciones sociales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alba, siempre tan clara. Y ahora le voy a dar la palabra a Catalina Ángel. Ella es fundadora de Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción de Colombia. También aportó su testimonio al informe y ahora nos va a acompañar con un diagnóstico de cuál es la situación en Colombia, y también que, Catalina, si nos podés contar cuáles son las formas de agencia y de organización de tu comunidad en Colombia. Muchas gracias. Catalina, si nos estás escuchando, no se escucha tu voz. A ver si puedes desmutearte. Ya, ahora sí. Bueno, hola para todos, les envío un gran saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Bueno, digamos como que aquí, digamos como que el informe muestra una tabla donde Colombia aparece como uno de los países que anda como más protegido y resguardado por el Estado gracias a sentencias y reformas en los reglamentos del Instituto Penitenciario. Pero digamos como que eso solo se queda en el papel, ¿sí? No en la práctica. Y esto es debido a que a la falta de información, ¿sí? Como las personas que están privadas de la libertad no tienen acceso a esa información. Entonces, ¿qué pasa? Que pues los entes administrativos, el cuerpo de vigilancia se aprovecha como de ese tipo de desinformación frente a los derechos que tienen las chicas y chicos privados de la libertad, y pues siguen ejecutando como todo tipo de violencias estando allá adentro. Al ser una población que ni al Estado ni a muchas personas les interesa, pues digamos como que todas estas violencias se quedan en la impunidad, ¿sí? Digamos, el 21 de marzo tuvimos un caso en la cárcel Modelo de la ciudad de Bogotá, donde resultaron 23 muertos y más de 84 heridos, y todo bajo la excusa que era un intento de fuga, pero realmente lo que pasó es que pues estaban protestando porque las condiciones de salubridad, de alimentación y abastecimiento pues son muy precarias, y la reacción del IMPEC fue pues actuar con violencia, ¿no? Y todo este tipo de acciones violentas que tienen por parte del IMPEC, siendo digamos una institución privada porque no hace parte del Estado, pues también digamos como que le protege un poco y pueden tapar un poco más como este tipo de violencia, ¿sí? Todos los días se registran casos de abuso sexual o abuso físico o verbal hacia las personas trans o chicos gays privados de la libertad. Y esto siempre se queda pues ahí porque digamos como uno, las herramientas de denuncia desde allá adentro pues son muy mínimas. Dos, pues estamos bajo una institución cómplice, ¿no? Que se protege a sí misma, entonces no les conviene como que este tipo de denuncias salgan a la luz pública.
por eso, digamos, como que la importancia, uno, del tema de organizarnos, el tema de empoderarnos, de informarnos, de conocer nuestros derechos, y por eso es tan importante como todo el tema de poder generar comunidad, de poder generar colectivos que trabajen pues en todo este tema de defensa de derechos, ¿no? Digamos que nosotros aquí en Colombia lo que hicimos, bueno, este proyecto yo lo fundé hace aproximadamente 8 años, a través de mi experiencia de vida, que duré 4 años y medio privada de la libertad, y me di de cuenta como de todo el abandono estatal, institucional, que vivimos las personas trans privadas de la libertad. Y este proyecto nace, pues digamos, como esta herramienta externa que tienen las personas allá adentro para hacer, digamos, visibles sus denuncias, ¿sí? Y digamos, cómo se ha fortalecido este proceso, pues uno como formándonos, empoderándonos, reconociendo y visibilizando pues nuestros derechos, sobre todo enfocados en las personas privadas de la libertad. Y asimismo, digamos, como que generar este tipo de colectivos, comunidades, desde los centros penitenciarios es súper importante porque eso sí mitiga un poco la violencia que se vive allá adentro, ¿sí? Al ver que las chicas pues conocen sus derechos, que están empoderadas y tienen apoyos externos como de organizaciones sociales, pues hace que el nivel de violencia disminuya. Digamos que protección estatal no se cuenta, ¿sí? A pesar de que hayan decretos, resoluciones, sentencias a favor y que digan que, mejor dicho, las personas trans privadas de la libertad viven en un paraíso, o sea, como eso es una gran mentira porque las violencias siguen siendo pues visibles para las chicas que están allá adentro e invisibles pues para el sistema judicial aquí afuera, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo más importante de esto es eso, como que como organizaciones sociales que tenemos la oportunidad de estar afuera, tenemos la oportunidad, una oportunidad mucho más amplia de visibilizar todas estas problemáticas, pues apoyemos y unamos fuerzas con nuestras compañeras que están privadas de la libertad para así mitigar un poco el daño y la violencia que se vive allá dentro de los centros penitenciarios. Bueno, creo que para no comer más tiempo, sí, es como dejar claro eso, que a pesar de que haya una normatividad y una reforma en el reglamento del INPE, en la acción es muy mínima, o sea, si no se generan acciones de tutela, derechos de petición, como que nunca hay una respuesta desde la institución para proteger los derechos de las personas trans privadas de la libertad. Gracias. Gracias a vos, Catalina. Antes de darle la palabra a Kenia, le quiero decir a quienes están escuchándonos que pueden ir pensando preguntas porque después vamos a dejar un tiempo importante para que interactúen con las expositoras. Entonces ahora es el turno de Kenia Cuevas. Ella también es autora del informe, presidenta de Casa de las Muñecas Tiresias y Casa Hogar Paola Buenrostro. Kenia, cuando quieras, si nos puedes contar la situación de México, y también me parece importante que puedas contarnos las dimensiones de la violencia institucional que afectan a las mujeres trans. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Pues sí, estamos un poco preocupadas. Bueno, yo reforzando todo lo que dijo Ari, porque es una gran realidad en estadísticas. Efectivamente, esa es la realidad que vivimos en México. Las instituciones, desgraciadamente, es un círculo vicioso que se va generando entre mismas instituciones. Como desde la fiscalía te van criminalizando para que llegues a un centro penitenciario, y más con las condiciones de vulnerabilidad que te puedas encontrar en el camino. Podemos pensar calle, VIH, condición de drogas, ¿no? Y todas estas cuestiones en las que las mujeres nos envolvemos, porque también es parte de lo que las mismas mujeres que ejercen el trabajo sexual, pues es una de las primeras demandas, ¿no? El uso y consumo de sustancias psicoactivas.
Se me hace muy importante este informe porque creo que no hay datos estadísticos reales para la comunidad trans a nivel mundial, mucho menos a nivel nacional. En la Ciudad de México, pues no teníamos como muchas estadísticas, no teníamos datos concretos sobre la violencia que se genera hacia nuestra comunidad. En las instituciones, desgraciadamente, todavía prevalece la corrupción, ¿no? Dentro de nuestras propias instituciones, donde se generan violaciones de derechos humanos a través de esta corrupción, invisibilización, pero también lo que se genera dentro de los centros penitenciarios, que es terrible para las personas trans. En mi caso personal, pues a mí me tocó que me vendían los mismos personas de seguridad y custodia. Eso me quedó muy marcado y el cual todas las noches yo me pongo a pensar en mis compañeras que están privadas de su libertad y que realmente tienen que estar pues ejerciendo el trabajo sexual o obligadamente tenerlo que ejercer para satisfacer dentro a los mismos internos. Otra cosa que me ha preocupado, la invisibilidad que está dando los centros penitenciarios con las personas trans en el tema de los modelantes. Son unas prácticas que se están generando muy a menudo y que están cobrando la vida de muchas mujeres dentro de prisión. Ya sabemos que las sustancias de modelantes que vamos generando o modificando nuestro mismo cuerpo, lo hacemos pues sin ninguna intervención quirúrgica, sino con la amiga de la amiga que sabe inyectar. Entonces, eso se sigue manifestando dentro de centros penitenciarios y que no hay un cuidado sobre estas mujeres. Mucho menos, como decía Ari Vera, el tema de hormonización, que ese es uno de los últimos ejes que podrían pensar para mujeres privadas de su libertad. Tan solo que es que no se nos reconoce ni nuestra identidad dentro de los centros penitenciarios. Todo el tiempo, bueno, en mi caso, cuando yo estuve, pues no tenía un cambio de identidad, pero todo el tiempo se me manejaba, aunque mi apariencia, mi expresión, pues es de mujer, ¿no? De un género de femenino, no se me reconocía, ¿no? Entonces, eso sigue pasando, ese fenómeno sigue sucediendo dentro de centros penitenciarios, pero también el tema de migración, ¿no? Cuántas personas migrantes trans siguen en centros penitenciarios y el consumo constante de sustancias psicoactivas, que eso también se me hace violencia institucional, porque la misma institución es quien ingresa estas sustancias dentro de los centros penitenciarios en México. Y bueno, a raíz de toda esta violencia que se ejerce por parte de la institución, pero también únicamente no me voy a enfocar con los centros penitenciarios, aunque es el eje. Quisiera sí mencionar un poco sobre las dependencias que están fuera, ¿no? Que es salud, fiscalía, la Secretaría de Trabajo, de Educación, que efectivamente son temas todavía tabú. Hay muchas resistencias, por decir, en la Secretaría de Educación, que se ha estado generando el manejo de unos materiales para aterrizarlos en educación básica sobre perspectiva de género, sobre informarle también o educar sobre el género, la identidad, las expresiones, la sexualidad, y de esta forma ir construyendo a mejores mexicanos que puedan entender o tener empatía con nosotras, ¿no? Y no generar violencia. Pero en la fiscalía en particular, pues han de saber que yo llevo un tema muy importante y muy doloroso para la comunidad trans, que son los transfeminicidios, los asesinatos de odio hacia nosotras, que las mujeres que ejercen el trabajo sexual son las más expuestas en la calle, ¿no? Todas las noches. Y bueno, se logró a través del transfeminicidio de Paola Buenrostro, por medio de la Comisión de Derechos Humanos, una recomendación dirigida a la Fiscalía de la Ciudad de México local. Esta recomendación tiene ciertos puntos recomendatorios en el cual hay una modificación del Código Penal, actuar en protocolos con, ¿cómo se llaman?
bien fundamentados, ¿no? No únicamente que sea un protocolo que sea un obstáculo para los mismos ministerios públicos y también la atención a víctimas, pero también para la atención y no criminalización de la misma población trans. Esto se está generando desde la dirección, estamos trabajando muy arduamente en estos documentos, aterrizarlos, sensibilizar, porque va a ser un diagnóstico interno de la Fiscalía, precisamente para empezar a visibilizar todas estas problemáticas que la consecuencia llegaría a los centros penitenciarios. Entonces, eso sí es una muy buena mirada, un buen avance que hemos logrado con X Justicia para las Mujeres, Letra S, Casa de las Muñecas Tiresias, desde el transfeminicidio de Paola, buscando no la tipificación de un transfeminicidio, porque creo que ahí hay una discusión muy grande en el tema de cómo se podría tipificar. Creo que sí sería mucho más obstáculos poner específicamente un transfeminicidio, pero si ya tenemos el feminicidio, pues ese nos podría servir como herramienta para empezar un auge. Me preocupa ahorita en la pandemia que efectivamente cómo se sigue generando la violencia institucional, porque el día de ayer a nuestras compañeras que ejercen el trabajo sexual trans, que tienen como residencia los hoteles en la Ciudad de México, fueron desalojadas de sus viviendas. Sin embargo, el gobierno, que ha estado desde 2 semanas atrás tratando de ver el acercamiento para el apoyo que se les va a dar emergente, pues no se ha generado y las chicas ya se quedaron una primera noche en la calle. Pero en esta semana o 2 semanas que llevamos de cuarentena, también la preocupación es que han aumentado los crímenes de odio. Tenemos 6 crímenes en una semana en nuestro país. Entonces, eso está detonando también muchas cuestiones de violencia que las mismas instituciones, al invisibilizarlas, están también siendo violentas. Bueno, en el tema de la salud, el tema de modelantes no es un tema eje para la salud, para las personas trans. Tenemos que buscar ciertos especialistas. Desgraciadamente les comparto, yo en diciembre tuve problemas complicadísimos de salud por medio de los modelantes que ingresé hace más de 10 años. Y bueno, no encontré un hospital en el momento, tuve que viajar por 3, 4 hospitales, me desahuciaron en todos. Y el ver que no hay nada de información para poder continuar un tratamiento dirigido hacia los modelantes. Entonces, también eso es violencia, no generar internamente las mismas instituciones, generar estos cambios que se van modificando conforme va creciendo la misma comunidad y que se va visibilizando por los mismos géneros. Y bueno, pues así me podría hablar toda la conferencia, pero es preocupante ver que no hay cierta empatía, están haciendo únicamente lo que quieren, como quieren y a cuentagotas, pero no están haciendo lo suficiente para poder hacer una reparación de daños que se tiene hacia nuestra comunidad internacionalmente e históricamente. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Seguramente ahora haya más espacio para preguntas y que puedas seguir explayándote sobre la situación tan preocupante de México. Bueno, y ahora nos va a hablar Alejandra Colette Spinete Núñez. Ella es directora nacional del colectivo Trans de Uruguay. También aportó su testimonio al informe y además estuvo a cargo de la sistematización de la información de Uruguay para el informe. Bueno, Alejandra, nos va a encantar que nos cuentes la situación de Uruguay y también que puedas mencionar lo que consideran ustedes como buenas prácticas. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Colette, díganme Colette, que es mi nombre de construcción y que amo ese nombre porque me lo puso la propia comunidad. Así que bueno. Primero que nada, muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por la oportunidad del informe. Para nosotros es importante que periódicamente podamos ir relevando datos para conocer no solo la situación en los países nuestros, sino también en la región, ¿no? Bueno, primero que nada decir que vivimos de esta sociedad latinoamericana
vivimos en sociedades criminalizadoras, en sociedades patologizantes, sociedades que sobre todo criminalizan al mundo trans por pertenecer a un grupo de lo no esperado, por deconstruir el género asignado al nacer y construirnos desde diferentes masculinidades o femineidades. Nosotros yo empecé personalmente el trabajo con las personas trans privadas de libertad a partir del año 2014 y después lo andamos en el 2015. En ese momento yo dirigía otra organización que ahora se hizo nacional y es el Colectivo Trans del Uruguay, donde tenemos más de 200 personas trans, familias y familiares de personas trans afiliadas a nuestro colectivo, y donde esta pandemia, déjenme decirlo porque es importante, nos ha unido más en el trabajo para asistir a las compañeras y los compañeros más necesitados, porque esta pandemia, como decía al principio, ha dejado clarísimo que el colectivo trans es el colectivo más vulnerado económicamente en esta sociedad capitalista y de consumo, y que la pandemia y la cuarentena es una cuestión de clase social. Hay clases que pueden darse el lujo de estar en cuarentena, pero hay clases y grupos, como es el grupo trans, que no se puede permitir ese lujo. Te hablo de las compañeras trabajadoras sexuales, hablo de los compañeros varones trans que tienen trabajos afrales y que han quedado sin ningún trabajo. En ese sentido estamos, bueno, como les decía al principio, haciendo ollas populares, canastas, etc. Sobre todo, y apoyando mucho a la gente en lo que tiene que ver con la salud mental a través del encierro. Cuando empezamos a trabajar con la población trans, en aquel momento teníamos 15 personas que estaban asignadas a el centro penitenciario más grande en el Uruguay, el centro penitenciario masculino. Empezamos con mujeres trans. Bueno, ahí fuimos trabajando. Quiero decir que toda la gente que trabaja en el Departamento de Género y Diversidad, que se logró que se llamara Departamento de Género y Diversidad de la Institución Nacional de Rehabilitación, que es quien dirige todas las cárceles en el Uruguay, son personas súper comprometidas, son personas que le meten garra, como decimos acá, son personas con una humanidad increíble y que nos consultan absolutamente todo. Bueno, nosotros logramos que las personas trans, en principio trabajamos con mujeres, ahora estamos trabajando con mujeres y varones trans, tuvieran su ala, su lugar independiente. En principio hicimos la experiencia de que, bueno, que estuvieran en ese lugar con sus parejas, pero se generaba una cantidad de violencias desde la pareja y desde poner a las compañeras a ejercer el trabajo sexual para lograr cosas dentro de la privación de libertad, por lo cual, bueno, a partir de talleres, charlas con las compañeras, logramos que entendieran y ellas mismas decidieron estar solas. Logramos, así todo, logramos que tuvieran visitas conyugales con sus parejas de dentro y de fuera del centro penitenciario. Logramos que las llamaran por su nombre, que les permitieran usar maquillaje, que les permitieran usar ropa femenina. Si están dentro de su ala pueden usar polleras o faldas, le dicen ustedes, pero si están fuera, se les pide que, bueno, que usen vaqueros o calzas o cosas así. Logramos que se insertaran al centro educativo, logramos que se insertaran al polo industrial, que es donde hay empresas que tienen trabajos allí, y que por cada 3 días de trabajo descuentan un día de condena, pero además se les paga un dinero que se les guarda y cuando salen se les da. Logramos hacer talleres con el personal del centro penitenciario para que entendieran que hay que tratarles de acuerdo a su género, porque a veces le decían, yo qué sé, Florencia, porque él, Florencia, entonces tuvimos que trabajar como esa cuestión.
Hoy en día están alojadas en el módulo 5, que es donde tienen agua caliente, tienen servicios para que ellas mismas se puedan cocinar. Bueno, tuvimos un problema con el tema de salud, eso sí, pero antes de esta pandemia estábamos en reuniones con los encargados de la salud penitenciaria y bueno, ahí pudimos arreglar. Ahora últimamente con esta pandemia me comunicaron que bueno, que había problemas con los antirretrovirales, pero ya están viendo de solucionarlo. En cuanto a lo que ustedes decían de la hormonización, nosotros nos asesoramos con endocrinólogos y psicólogos que trabajan en el sistema de hormonización para personas trans, en el sistema de salud del Uruguay, y nos explicaron que para hormonizarse hay que estar en oportunidad de hormonizarse. Por lo tanto, si la persona, por ejemplo, no está indetectable de VIH, si tiene problemas de salud mental como angustias, depresión, etcétera, etcétera, no es recomendable hormonizar, porque puede traer otra cantidad de consecuencias. Eso ellos nos hicieron un informe muy bueno, y tuvimos talleres con ellos, incluso con las compañeras. Después sí, tuvimos algunos otros problemas de salud, porque, bueno, en las cárceles hay estafilococos, tuvimos un problema porque demoraron en atender a una compañera. Ahí, a partir de reuniones que hicimos entre el INR y nosotros y el sistema de salud penitenciario, la atendieron. Había un problema con el traslado de las personas, siempre como un problema. Siempre el problema está como, a ver, no en el sistema, no propiamente en el sistema de salud, no propiamente en el sistema, en el departamento de género o en lo que nosotros aportamos, sino en los traslados, es decir, en la burocracia de que no hay personal para trasladarlo, o se la traslada tarde, o se deja pasar el día. Entonces, ese es un tema a trabajar. Hoy tenemos 17 compañeras que están privadas de libertad en esta cárcel que les digo. Tenemos 2 compañeras que están privadas de libertad en el interior. De hecho, hay una de ellas que cuando fue a ser privada de libertad, el propio juez me consultó dónde podía mandarla. De hecho, hay una buena práctica en Uruguay, es que se le pregunta a la persona a qué institución quiere irse, a una institución femenina o una institución masculina. Esta persona había dicho, bueno, no sé, mándenme donde quiera, y el juez me consultó dónde, y está ingresada en una cárcel en el interior del país, que es para mujeres con hijos, que tienen como sus casitas, es una especie de chacra. Está bien dentro de lo que se puede, pero dentro de la situación, pero está bien. Sí, hoy en día con esto de la pandemia estamos preocupados por la situación en el que están. Igualmente a través del INR no nos permiten entrar, pero a través del INR estamos mandando ropa, estamos mandando alimentos, estamos mandando productos de limpieza, y estamos como a través del Departamento de Género y Diversidad, como en constante, todos los días nos están informando cómo está y todo eso. El problema que sí nosotros vemos, y como organización de la sociedad civil sin recurso financiero, es el después, ¿no? Ese es el gravísimo problema que tenemos. Entonces, lo que estoy tratando de hacer en este momento es ver la forma de lograr un espacio físico donde podamos reunirnos con las compañeras que egresan por lo menos 2 o 3 veces por semana. Porque sí nos ha pasado que la gran mayoría vuelve, ¿no? Todos sabemos que... ¿Puedes ir cerrando en un minuto? Sí, todos sabemos que hay interseccionalidades a través de las cuales las personas trans ingresan, ¿no? La expulsión a temprana edad, la pobreza, la no educación, el vivir en situación de calle, el ser afrodescendiente, con VIH, trabajadora sexual.
hay como en esa interseccionalidad hay como una obligatoriedad a que esas personas trans tienen que pasar por la cárcel, ¿no? Y en general cuando salen, no tienen familia, sí estamos nosotras, pero, digamos, al no tener un espacio físico, al no tener, es como, podemos hacer un acompañamiento, pero es a pulmón, y en general vuelven, porque tienen casa, porque tienen comida, porque tienen vínculos, porque a veces la cárcel les da la libertad de ser, aunque parezca contradictorio, pueden ser trans adentro y afuera no. Entonces pasa esto. Así que bueno, esas son como las buenas prácticas que hemos logrado gracias a la voluntad, vuelvo a repetir, de la gente del Departamento de Género y Diversidad, de, bueno, nosotros que venimos trabajando incansablemente con Córpora y con Ari, en especial, Hermana de la Vida, que aprendo, hablamos, debatimos y vamos como logrando ejemplos de otros países, traerlos también. Así que muchas gracias y a las órdenes. Muchas gracias, Colette. Bueno, si alguien del público que nos está escuchando tiene alguna pregunta, la puede ir haciendo, nos quedan unos minutos más. Me parece importante retomar un poco, recuperar lo que fueron diciendo las compañeras. Bueno, Víctor habló del fenómeno de la negación, que también está como muy desarrollado en el informe. Teresa también marcó la importancia de tener presente las políticas de drogas, de qué modo los estados deberían visibilizar el impacto de las políticas de drogas en el encarcelamiento de las mujeres trans, la necesidad también de la armonización normativa, ¿no? Esto hablaba Alba muy bien también acerca de los estados fragmentados. Ari comentaba, perdón, acerca de los estados fragmentados. Alba hacía referencia a poner en valor, algo que vienen comentando todas las compañeras, las luchas sociales en los logros de casos puntuales y también en la construcción de normativa, y cómo las prácticas institucionales, más allá de lo normativo, van generando doble estándar. Catalina de Colombia también hablaba acerca de la falta de acceso a información por parte de la población detenida y el impacto que eso tiene, más allá de los avances normativos que se vayan consiguiendo, la necesidad de informar a las mujeres trans. También me pareció interesante el concepto de motín como argumento legal para intervenir y controlar con violencia por parte de las fuerzas de seguridad a la población penitenciaria, y la importancia también que hablaba Cata acerca de cómo fortalecer el adentro y el afuera, digamos, cómo mantener viva esa red. Kenia, entre varias cosas que nos comentó, me pareció interesante también el círculo vicioso que mencionabas en materia de corrupción y discriminación en las organizaciones estatales, en las oficinas de justicia, la importancia del acompañamiento médico específico para las mujeres trans, la importancia de que haya personal calificado para ese objetivo, y también la necesidad de sensibilización de los operadores de justicia. Y también, bueno, la preocupación por los transfemicidios que están ocurriendo últimamente en México y la preocupación también por el incremento de la violencia en este contexto de pandemia. Y por último, Colette, bueno, hacía referencia, me parece, a algo que es común en todas las sociedades latinoamericanas, que tiene que ver con el concepto de patologización, el impacto de la pandemia para las compañeras trabajadoras sexuales trans en particular, el vínculo también importante que vienen trabajando desde la organización de ustedes de las compañeras trans detenidas con el mercado laboral futuro afuera, la importancia de la articulación de las instituciones sociales con las instituciones gubernamentales, también una buena práctica uruguaya a rescatar que tiene que ver con la consulta del alojamiento, ¿sí? Aquella persona que va a ser detenida. Y por último,
¿qué sucede después? ¿Cuáles son las políticas de post-encarcelamiento que deberían asumir los estados? Y una pregunta que quiero hacerles, primero voy a mencionarles dos preguntas, una que es de alguien del público y otra pregunta que me interesa que cuenten brevemente quienes quieran, si sus países están tomando alguna medida particular acerca de promover medidas alternativas al encarcelamiento de las poblaciones más vulneradas en este contexto de pandemia. Y antes les voy a leer una pregunta que dice, ¿cómo hacer para que las políticas impacten y beneficien a la población en cárceles de Colombia? ¿Cómo hacer para que las políticas públicas impacten y beneficien a la población en cárceles de Colombia? Entiendo que esta pregunta también la pueden responder todas respecto de sus países. Y también hay otra pregunta, ¿cómo es el tema del VIH y las enfermedades de transmisión sexual en los centros de prevención de libertad? ¿Existe atención médica, entrega particular, etcétera? La que quiera hablar puede desmutearse y comenzar a hacerlo. Nos quedan unos minutos. Hola. Bueno, yo voy a contestar una muy puntual que me parece pues más identificada, que es la de cómo se viven los procesos de VIH, de ITS dentro de centros penitenciarios. Hay organizaciones que han estado trabajando arduamente desde hace más de 15 años para empoderar a privadas de la libertad y que sean promotoras pares en prevención de VIH. Principalmente en Santa Marta, que es en el lugar o en el centro donde tienen concentradas a todas las personas que viven con VIH. Entonces, estas organizaciones han empoderado a estas mujeres, que es donde nace Kenia Cuevas, en realidad, ¿no? Su activismo, a través de estas organizaciones, y logramos hacer campañas dentro de centros penitenciarios. Esto para visibilizar, sensibilizar tanto a la población como a la institución y también a los familiares, y también hacer detecciones de pruebas rápidas para el VIH. Eso se ha generado desde el 2007, 2008. Desgraciadamente, hasta el 2009 es cuando empiezan a intervenir la Secretaría de Salud por medio de Clínica Condesa en centros penitenciarios, ya que con anterioridad pues éramos conejitos de India para farmacéuticas en el país, para que los medicamentos antirretrovirales que se generaban, que no estaban en el mercado, se nos dieran a nosotras, y eso provocaba las muertes inmediatas de las personas que estaban privadas de su libertad. Eso cambia desde el 2009, que ingresa a Clínica Condesa, y Clínica Condesa está dando atención continua desde el medicamento antirretroviral, desde internistas, especialistas que se acercan a los centros penitenciarios y van atendiendo a esta población. En esos años el impacto de muertes era fuerte, el dormitorio llegaba a 40 personas, pero diario ingresaban y diario se morían, entonces de ese número no pasábamos. Sin embargo, ahorita es un dormitorio que tiene a más de 600 personas, eso quiere decir que ya no se están muriendo dentro de prisión, que están teniendo el acceso al derecho a la salud por medio también de una denuncia que se hizo por internos en ese entonces, en el 2009, que también estuvo involucrada una servidora, y logramos que fueran atendidas estas personas. Entonces, en México, en la Ciudad de México, sí es algo que se ha atendido. Lo que no se ha atendido es en las regiones, en los estados, en los centros penitenciarios que están fuera de la Ciudad de México, es donde no hay una atención adecuada, donde todavía hay muertes, decesos por enfermedades oportunistas, no se ha generado una adherencia hacia el tratamiento de estas personas que están privadas de su libertad, y esa es la preocupación, porque en la Ciudad de México hemos avanzado muchísimo, pero la Ciudad de México es el estado más pequeño de la República y en el que más le hemos dado, pero nos falta darle como a los centros penitenciarios que están federales. Gracias, Kenia. ¿Alguna más quiere contestar? Sí, yo, una cosa que me quedó por hablar es que si bien trabajar este tema de
la salud física es más que importante y obviamente tenemos que estar en constante trabajo y presionando para que se haga. A mí una cosa que me preocupa mucho y que se lo he planteado al sistema penitenciario es la sobremedicación para la salud mental. Esta es una cosa que a mí realmente me preocupa, porque lo que yo le planteo al sistema de salud penitenciario es, evidentemente, la sobremedicación para la salud mental es un tema de control, más que una necesidad. Pero bueno, la excusa es no hay suficientes psiquiatras, van una vez, le dice que están angustiadas, el psiquiatra medica, esa medicación después también se trafica como droga, o las compañeras se las toman todas y pasan días durmiendo. Ese es un tema a trabajar. Lo otro que quería sí responder la pregunta a si hay cuestiones alternativas para la prisión, y es que yo esto lo hablé con Alba cuando nos reunimos un día en Argentina, es que en general las compañeras, por lo menos en Uruguay, las compañeras que están privadas de libertad vienen de situación de calle. Entonces, ¿cómo podemos hacer la alternativa de una prisión domiciliaria, como se está usando en Argentina? Y ahí tendríamos que ver de una compañera, un compañero par que se responsabilizara y que el Estado pudiera tener un sistema de pago a esa persona para que esa persona pudiera tener a la compañera o el compañero trans en una prisión domiciliaria. Es como la única alternativa que se me ocurre. Pero si no tienen familia, si no tienen casa, si ya están en situación de calle, por lo menos en lo que pasa en Uruguay, ¿cómo haces la alternativa para una prisión domiciliaria que sería ideal, no? Bien. Quisiera retomar para seguir el hilo de lo que estás planteando, Colette. Me parece muy importante poder, bueno, en este primer informe o en este informe, digamos que se están abordando distintos aspectos. Quisiera hacer algunos puntos, marcar algunos puntos. El primero es que la información que se cuenta también tiene que ver con algo que vos mencionaste, que es la realidad de las mujeres trans, pero también la falta de información sobre hombres trans o tener que negociar su identidad dentro del sistema penitenciario por motivos también de violencia institucional y que está en riesgo su cuerpo y su vida. Realmente esto es algo que para nosotras es fundamental poder trabajar y además ponerlo en relevancia crítica. Es decir, también estamos viendo un sector de la población travesti trans. Y uso la categoría travesti trans para poder hablar de cómo justamente se trabajaron las categorías identitarias aquí en Argentina. Otro dato también es poder desagregar esta información y poder abordar las realidades dentro de las provincias. Lo que vos decías, Kenia, también es algo que tiene mucho eco acá en Argentina, y es que si bien la gran parte de la población penitenciaria se encuentra en la provincia de Buenos Aires y en el Servicio Penitenciario Federal, es cierto que hay en cada una de las jurisdicciones penitenciarias y sistemas de detención carcelario jurisdiccionales. Bueno, las condiciones ahí efectivamente hasta las desconocemos, no hay un relevamiento de información y no hay una perspectiva federal sobre estos temas dentro de lo que son las realidades provinciales puntualmente. Y finalmente esto que vos planteabas, Colette, es cierto, aquí se estuvieron llevando adelante los planteos sobre la cuestión de las prisiones domiciliarias. No son muchos, realmente es el esfuerzo de vuelta de muchas de las organizaciones que acompañaron el servicio, la Procuración Penitenciaria también colaboró fuertemente en la elaboración de esa información, y me parece que ahí lo que hay que buscar es enfocar también algo del sistema de justicia, que yo creo que ahí el planteo va no solamente a poder
problematizar esta enorme cantidad de personas que están sin condena firme, poder hacerlo dentro, bajo los sistemas que se encuentren. Colette, tiraste una excelente propuesta, porque las tareas de cuidado en nuestra comunidad no son muchas veces transgeneracional, sino intergeneracional. Hay compañeras trans que cuidan a otras compañeras trans. Eso es un dato para renovar y para ponerle valor. Y finalmente, algo que me parece con este tema del sistema de justicia es que la mayoría de las personas trans que se encuentran privadas de libertad es porque además tuvieron causas totalmente teñidas de prejuicios que involucran a la identidad de género. Entonces, ahí también hay que poder trabajar profundamente la descriminalización y poder llevar y extender al sistema justicia esta categoría que se usa mucho en Argentina, que es de travesticidio social, que es justamente la cadena de violencia que están en las instituciones y cómo eso se traduce en un sistema de justicia, cómo se criminaliza sin tener en cuenta las condiciones de estructura de la violencia de nuestras vidas. Así que eso es otro dato que me parece fundamental. Pero remarco esto, nada sin las organizaciones y compañeros que estuvieron trabajando con nuestras hermanas privadas de libertad. Hola, bueno, digamos que referente a cómo hacer que las políticas impacten en las cárceles de Colombia, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es impactar, digamos, el sistema de custodia de las prisiones, ¿sí? Generar un tema de sensibilización y de que este sistema reconozca los cambios y transformaciones que han tenido las políticas, porque, pues, digamos, como que todo el cuerpo de custodia y vigilancia, como que en su mayoría desconocen también, digamos, estas nuevas reformas, también estos cambios que se han realizado y bajo ese desconocimiento, pues, generan, pues, violencias, ¿sí? Y respetando como estos cambios. También, digamos, como, bueno, sabemos que al Estado no les interesamos para nada, a las personas privadas de la libertad no les interesamos porque uno, pues no somos personas que somos útiles en temas de elecciones políticas, no tenemos voz y voto, entonces pues no les interesamos. Entonces, digamos, como que utilizar los recursos y los entes internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, denunciar al Estado para que él haga presión frente al IMPEC, que es una institución privada. Pienso que sería una de las alternativas para que este tipo de políticas públicas impacten dentro de las cárceles y se mitigue un poco el daño que allá adentro se genera, ¿no? Frente a las alternativas de encarcelamiento, sí hay una propuesta que, digamos, como que brindaría cárcel domiciliaria a ciertas poblaciones específicas, como lo son en el caso de las madres gestantes, personas adultas mayores con enfermedades crónicas o discapacidad, exceptuando que no sean, pues, por delitos de lesa humanidad. En el tema de esos delitos de lesa humanidad, la ley 30, que es la de estupefacientes, está, pues, considerada como un delito de esos. Entonces, como la mayoría de las personas trans caemos a la cárcel por el tema de estupefacientes, entonces sería como un beneficio que no nos acogería, pues, digamos, en esta situación. Ya, hasta ahí dejo por ahora. Gracias. Si se me permite nada más para también participar en esta pregunta. Aquí en México no tenemos alternativas para las mujeres trans. Tenemos alrededor de entre 150 y 170 mujeres privadas de su libertad, que son mujeres trans, de la cual 130 de estas mujeres están por delitos menores, o sea, delitos de robo simple, ¿no? Como estas cuestiones que desgraciadamente por una residencia que han tenido o por no tener familia y las condiciones que comentaba la compañera, situación de calle, usuaria de drogas, sin familia, sin redes, sin nada, efectivamente se les sentencia con sentencias ejemplares, ¿no? O sea, un robo simple están pagando 7, 8 años. Y también comentar algo que en México es un fenómeno que se está viviendo. El Instituto de Reinserción, que es el que te tiene que apoyar después de prisión,
pues no está nada relacionado ni empático con los centros penitenciarios. Son dos instituciones totalmente que llevan una línea de trabajo distinta, que no hay comunicación entre ellas, y eso afecta en la reinserción de estas mujeres, porque las mujeres que están privadas de su libertad no se enteran que existe un programa en la Ciudad de México que está financiado por el gobierno para poder dar apoyos emergentes al salir de prisión. Sin embargo, las mujeres no llegan al centro, al Instituto de Reinserción, precisamente porque no hay información dentro de prisión, algo que venía mencionando, pero sí lo quería como puntualizar, que eso se ha generado, y que pues sí, México tiene medidas alternativas como un brazalete, pero ese brazalete sale más de 100,000 pesos. Obvio que no tenemos las condiciones, está lo de prevención de primodelincuente, el beneficio de ser primodelincuente, que es la primera vez que hayas caído, entonces se te sentencia y sobre esa sentencia tienes el beneficio de salir y pagar externamente. Pero bueno, al final del día sí se te sentencia y se te criminaliza por el delito y no hay una investigación. Eso es lo preocupante. Aunque ahorita el sistema penal ya ha modificado sus audiencias, ha modificado su acompañamiento y de asesoría legal, no ha sido pues bueno, porque los mismos asesores jurídicos son los amigos del asesor jurídico de la parte acusadora, son los amigos del Ministerio Público, son los amigos del juez, entonces ahí ya entran prejuicios y bien, ¿cómo se llama? Beneficios propios para cada quien. Entonces, eso es donde las víctimas o las mujeres no tienen un debido proceso conforme a derecho, y eso ocasiona que las sentencias sean ejemplares por un robo simple que no debería ser tan castigado, porque lo único que hacen es profesionalizar dentro de los centros penitenciarios a estas mujeres. Han vivido muchas violencias en este país por el simple hecho de ser mujeres trans. Llegan a un centro penitenciario donde es todavía la violencia mucho más grande y te enfrentas con puros personas violentas, pues obvio que empiezas a curtirte y empiezas a generar estos métodos de autodefensa para que tú empieces a caminar en la cárcel. Entonces, después que salen, pues salen con pues ciertas actitudes, cierto lenguaje caló, ciertas cuestiones que ya la gente te va criminalizando todavía mucho más en tu reinserción. Gracias, Kenia. Quedan pocos minutos. Me parece importante quizás recuperar antes de terminar, y varias preguntas sin responder, lamentablemente. Veremos si llegamos a responder una más. Pero me parece importante recuperar las recomendaciones del informe, que justamente abordan muchos de estos temas que están trayendo ustedes. Teresa, no sé si puedes compartirnos algunas recomendaciones, las más importantes. Y brevemente, María, muchas gracias, y también quería aprovechar y agradecerle a De Justicia que nos ha provisto de esta plataforma y de este espacio para hacer el webinario. Yo creo que volver a recomendaciones es importante, sobre todo en el contexto particular de cómo los estados están respondiendo a la enfermedad, a la pandemia del COVID-19. Y es que por una parte tenemos la protección a los derechos humanos y cómo garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud, pero por otra parte también nos preocupa el aumento de los encarcelamientos y de los arrestos arbitrarios que hemos mencionado. Y como nos dijeron varias de las compañeras, las condiciones que se encuentran los sistemas penitenciarios de la región, en particular los temas de sobrepoblación, la ausencia de atención médica, los diferentes motines y muertes que ya se están dando en varios países de la región, como en el caso de la cárcel modelo de Bogotá, que mencionaba Catalina, pero también la cárcel de Milagro en Perú, en la provincia de Santa Fe de Argentina, cómo ya se están perdiendo vidas humanas y cómo ya las personas están siendo dañadas. Entonces, realmente hay que balancear un poco las respuestas, pero no consideramos que un aumento de los encarcelamientos y demás personas privadas de la libertad es la respuesta al momento que estamos viviendo. Como varias de las compañeras mencionaron, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han hecho un llamado a los estados a
a pensar en medidas alternativas a la prevención de la libertad, que son muchas de las recomendaciones que nosotros hacemos al informe. En este sentido, nosotros recomendamos específicamente hacer reducciones de las sentencias, recomendamos el arresto domiciliario para personas que puedan hacer, garantizar la atención médica, así como también protocolos y medidas de sanidad y también reparaciones para estas poblaciones y en especial el colectivo trans. Se ha hecho hincapié en poblaciones que son más vulnerables como ancianos, mujeres embarazadas, poblaciones con enfermedades crónicas o personas que están inmunodeprimidas, pero también considerar a estas poblaciones de una manera más general y en específico a las mujeres trans, creo que se hace inminente y es responsabilidad de los estados de responder y de tomar las acciones ahora y responsabilidad de nosotros como sociedad civil, de todas nosotros y nosotras, de empezar a hacer estas acciones de incidencia, y este es el llamado que estamos haciendo, en particular en un momento tan crítico como el que estamos viviendo y en el cual las personas están más vulnerables y su salud y sus vidas están en riesgo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias a las compañeras por estar presentes, bueno, para mí también un honor compartir el trabajo con ustedes. Y gracias a la gente que nos escucha. Recordarles que esta reunión virtual va a estar colgada en la página de YouTube de Justicia. Invitarles también a que investiguen sobre la absolución para Luz, que es una mujer trans que juzgan sin pruebas por ser trans y pobre, que es una causa que está siendo bastante aclamada aquí en Argentina. Y por último, decirles que invitarles a que lean el informe, que va a estar colgado en todas las páginas web de las organizaciones que integramos el informe. Y bueno, a cuidarse. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todas. Gracias. Besos y abrazos y bravo para todas. Abrazos, gracias, un gusto conocerles. Igualmente. Besotes inmensos a todas. Se cuidan y cuidemos nuestra comunidad también. Claro. Besos a todos y bueno, estamos en contacto muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Besos, amigas. Besote, amiga. Besote, Catita, mi